Les saludo en el amor del Señor un día más. Son bienvenidos a escuchar la palabra del Señor, como siempre, con nosotros. El Ministerio Evangelístico para las Naciones desde Londres les manda un cariñoso saludo a todos los que se conectan con nosotros a través de esta palabra del Señor. Dios les bendiga. Y vamos a leer entonces en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo número 17, versículos desde el 14 al 21. Bueno, la palabra del Señor dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Dígale al que está a su lado: es con oración y ayuno, mi hijo. Inclina tu rostro y vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija en esta palabra. Vamos a hablar acerca de la oración y el ayuno. Inclina tu rostro. Dios eterno, Padre bueno, en este día venimos una vez más delante de ti. Queremos que nos hables, que nos ministres, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablándonos profundamente a nuestro corazón. Dios mío, atamos todos los espíritus inmundos que nos inquietan en esta hora, los echamos fuera, todo espíritu que quiera confundir, que quiera distraer el corazón de tus hijos, de la familia, Padre, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos que esta palabra hará tanto bien a nuestras vidas, Señor, y a nuestros corazones, a nuestras familias, que dejará huellas imborrables en nosotros. Espíritu Santo, ministranos con poder y gloria y autoridad. Sea tu Espíritu Santo moviendo los corazones y las vidas a ser obedientes a la palabra que hoy oiremos, Señor. Poderoso Santo, entrónate en este lugar y en todo lugar donde se está oyendo esta palabra, Señor, para que ella traiga los frutos para lo cual tú la estás enviando. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga en este día. Vamos a hablar acerca de que es con oración y ayuno. Aquí aparece una historia de un hombre que viene a pedir ayuda por su hijo que es lunático. Y bueno, estudiando un poquito acerca de más o menos qué podría ser lo que le pasaba al muchacho de este hombre que venía a pedir ayuda, según algunos estudiosos de la Biblia, decían que este muchacho padecía de epilepsia. Ya la mayoría dice eso, y que por lo tanto tenía ataques intermitentes acompañado de convulsiones, de pérdida de conocimiento y contracciones musculares, etc. Entonces el demonio lo botaba, lo echaba al agua, al fuego, hacía estragos en la vida
del muchacho y el muchacho iba deteriorándose cada día. Imagínese ese pobre padre, esa madre, de ver a su hijo cada día secándose producto de este espíritu inmundo. Y entonces ese padre vino a los discípulos de Jesús, a los que le rodeaban, a los que estaban con Jesús, a pedirle que oraran por el muchacho y que para que restableciera su salud, ¿no? Pero no pudieron echar fuera el espíritu de enfermedad. No pudieron, iglesia. Y es eso lo que yo quiero en esta mañana, en este día, para algunos esta tarde, reflexionar juntos aquí, porque los discípulos le dicen al Señor, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? En el verso número 19. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Tal vez es la realidad tuya, mía y de muchos cristianos que queremos orar por uno que tiene fiebre y no se sana. Oramos por una esposa, por un esposo que lleva tal vez años luchando con algo, con una situación económica, con una enfermedad, con una condición a lo mejor espiritual que es mala, que nosotros sabemos que es obra del enemigo, tibieza espiritual, indecisión, yo no sé, ansiedades, excesivas preocupaciones, cosas, ¿no?, que vivimos como personas, como seres humanos. Y tal vez hemos orado muchas veces, pero no ha pasado nada. Entonces, nos hemos preguntado como los discípulos, Señor, ¿por qué no he podido vencer? ¿Por qué no hemos podido echar fuera ese espíritu inmundo? ¿Por qué no hemos podido vencer en esta área de nuestra vida? Y nosotros estamos hablando de la familia en este tiempo, de cómo crear una atmósfera de bendición, de poder, de autoridad, de alegría, de gozo al interior de los hogares. Y pareciera que el enemigo, mientras más oímos palabras, más se enfurece en algunos hogares por los testimonios. Y hoy yo quisiera compartir con ustedes la estrategia que tenemos los cristianos, las armas que Dios nos ha dado para vencer al enemigo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, le dio la receta, entre comillas, para que ellos venzan al enemigo, para que ellos sean más que vencedores en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Él le dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es que le sacamos la vuelta. Oración ya, por último, alguien se inclina, se arrodilla y ora 5, 10, 20 minutos, media hora, 1 hora, 3 horas, 6 horas, lo que sea. Pero cuando uno le habla a alguien de ayunar, mijo, hay que ponerse bien firme de carácter, porque la gente tiene millones de excusas. Que padece una enfermedad, que le duele mucho la cabeza, que le tiembla el cuerpo, que le produce estragos no comer, que no se imagina no comer, que le puede pasar algo y puede morirse. Oiga, eso es el mismito diablo que le pone eso en la cabeza. Yo me acuerdo hace años atrás, cuando yo empecé mi vida más o menos consagrada al Señor, y yo fui donde la doctora que me estaba atendiendo, porque yo le he contado que estuve muy mal los primeros años que llegué aquí al Reino Unido, y me atendía una doctora, y ella me dijo, ni tal que ayunes, no puedes ayunar porque te puede pasar esto, lo otro, y me dijo una pila de cosas y bla, bla, bla. Y yo dije, no, Señor, yo te voy a creer a ti. Y empecé a leer todas las palabras que habían de ayuno en la Biblia y me llené de un poder hermoso para comenzar un ayuno, y ayuné esa vez una gran cantidad de tiempo y tuve las victorias más grandes de mi vida y de mi ministerio allí
en ese ayuno. Vino a mí una revelación gloriosa del Espíritu Santo y Él me mostró cosas maravillosas que si yo no hubiera tomado esa resolución de ayunar, así sea que me muera, no hubiera tenido esas victorias. Hemos tenido con mi esposo muchas victorias en el área de sanidades, de milagros, y Dios nos ha usado poderosamente, lo digo humildemente, porque en este ministerio sí el Señor ha sanado a muchos enfermos, ha sanado cancerosos, ha sanado diferentes enfermedades de los huesos, del estómago, tumores, etc. Dios nos ha usado y hemos visto la gloria de Dios así a ojos vistos, y yo una vez puse mis manos sobre uno de mis hijos que era pequeño y se había caído y tenía un chichón grande aquí en la frente, y eso se le veía muy feo y la gente me miraba y me decía, ay, como tanto, esta madre tan negligente que no cuidó de ese niño, cómo le quedó esa marca en su frente. Y entonces me preparé en el Señor y busqué aceite y en el nombre del Señor le puse los dedos en la frente a mi niño, y para mí, como le dijera, impresión, porque quedé peinada para el otro lado realmente, mientras le tenía el dedo aquí en la frente al niño, ese bulto que él tenía empezó a irse para adentro. Y cuando terminé de orar, antes de terminar abrí los ojos para mirar qué era lo que estaba pasando, porque el bulto se empezó a ir, a desvanecer. Y entonces, claro, cuando ya terminé de orar con los ojos abiertos, mirando lo que había sucedido, y ese bulto ya no estaba. Y yo lo digo para la gloria de Dios, porque cuando uno empieza a ayunar, empieza a orar, empieza a buscar de Dios, cosas grandes suceden, cosas sobrenaturales. Hace un par de años atrás, 1 o 2 años atrás, estaba también en un ayuno que había comenzado para llenarme la presencia del Señor, para traer su poder, su gracia sobre mí, sobre el ministerio, sobre el liderazgo, etc. Y me llamó alguien para orar por una persona que estaba desahuciada, le habían operado varias veces del cerebro y ya le habían desahuciado, y como última carta bajo la manga me llamaron a mí, pues, porque así somos los seres humanos, cuando ya nos vemos pero que ya no tenemos opción, recurrimos al Señor, a los profetas, a los ministros de Dios, para que oren ya como una última alternativa. Pero a veces Dios lo permite, porque así es nuestra naturaleza. A Él lo dejamos de lado y es Él el que tiene el poder para curar, para sanar y para darnos autoridad a nosotros, para poner las manos sobre los enfermos y para que se sanen a través de su Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo inmediatamente me dijo, envía una palabra de sanidad a esa persona, y tal palabra, inmediatamente. Y yo busqué la palabra y la di a esas personas, y para sorpresa, el hombre estaba apartado de los caminos del Señor hacía 7 años, pero en ese llamado que yo le hice, primeramente a recibir al Señor, a ponerse en pacto con Dios, y luego le hice una oración. El hombre tuvo unas bajas increíbles que la familia me decía, no, ya lo desahuciaron, no pasa de un día, no pasa de 2 días, y yo estaba ayunando y le decía, Señor, yo tengo que seguir ayunando por ese hombre o ya no, y el Señor me decía, sigue ayunando. Y bueno, llegó un día en que el Señor me dijo, no ayunes más porque estás sano. Y
y mi familia me decía, no, él sigue enfermo, él sigue en el hospital. Y yo decía, no, él está sano, él está sano, él está sano. Y llegó un día en que mi familia me enviaron una fotografía de él que andaba en la calle ya caminando y que estaba intentando volver a su trabajo y hacer su vida normal. Pero es con oración y ayuno, iglesia. Es con ayuno y oración. Dígaselo al que está a su lado. De otra manera, nosotros no vamos a tener victoria. Hay géneros de demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Si a veces no hemos podido vencer, es porque no hemos tomado las armas que Dios nos ha dado. Dice la palabra del Señor que Él nos ha dado poderosas armas para destruir las fortalezas del diablo, para llevar cautivo toda rebeldía, toda desobediencia, todo argumento de la mente a los pies de Cristo. Él nos ha dado autoridad, nos ha dado poder, no nos ha dado espíritu de cobardía, no, sino de poder, de amor y de dominio propio, de poder, de autoridad. Hay que empoderarse, porque en el mundo espiritual ellos están organizados, tanto los espíritus inmundos como todas las jerarquías espirituales que son de parte del Señor nuestro Dios. Por ejemplo, hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines en el mundo espiritual que adoran, que velan por los hijos de Dios aquí en la tierra, porque la voluntad de Dios sea hecha. Pero también hay del reino de las tinieblas jerarquía, principados, potestades, gobernadores, huestes del diablo. Los principados se mueven sobre continentes, por ejemplo Asia, Europa tiene principados de maldad que gobiernan esos continentes. Hay potestades y ellos están sobre naciones, por ejemplo Italia, Chile, Canadá, tienen sus potestades que gobiernan esas naciones, que se mueven allí y que no dejan que la obra de Dios avance y que ponen obstáculos, etc., para que sea predicada la palabra del Señor. Antes bien, hacen que se promuevan leyes que son inmorales, leyes que van en contra de los principios de Dios. Gobernadores son los líderes espirituales del mundo de maldad que están sobre ciudades, por ejemplo, Londres, Quito, La Paz, etcétera, sobre ciudades. Ellos están gobernando y promoviendo espíritus inmundos de asesinato, de robo, de drogas, de alcohol, todas esas cosas. Y sobre sectores hay huestes satánicas, huestes, son espíritus inmundos, ya otra categoría más baja, digámoslo así, que están sobre sectores, por ejemplo aquí sobre Norwood, sobre Croydon, sobre una localidad en tu país. Hay huestes que gobiernan esa localidad. Por eso cuando uno tiene que ir a hacer algo como cristiano, uno tiene que ayunar y pedirle al Señor que muestre quién gobierna esa área. ¿Quién gobierna ese pueblo? ¿Qué espíritus inmundos gobiernan una ciudad? ¿Me entiende? Entonces uno primero tiene que orar y batallar en el mundo espiritual y luego ir y tomar eso, porque la Biblia dice que para tomar el botín del enemigo, nosotros primero tenemos que atar al enemigo, dejarlo como le dijera, atado, que no se pueda mover, y entonces entramos y sacamos todo el botín. Tenemos nosotros que saber ocupar las armas que tenemos. No es que usted vaya y ore por alguien, usted tiene que tener una vida con un respaldo de ayuno y de oración. No es que a usted le digan, ay, puedes venir a orar por un enfermo, y ahí usted va a decir, ay, no puedo ir porque no he ayunado, no he orado. Por eso uno constantemente tiene que orar
todos los días y ayunar constantemente. El ayuno debe ser para nosotros algo que hagamos constantemente, sobre todo los líderes y personas que constantemente nos están pidiendo orar, ministrar por personas. De repente nos llama alguien y nos pilla de sorpresa. ¿Usted qué le va a decir? Ay, no puedo orar porque no he hecho ayuno esta semana. No, nosotros no podemos. Tenemos que estar siempre preparados los cristianos para batallar con espíritu inmundo y salir victoriosos de allí. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas que no pudieron echar fuera los espíritus inmundos que les asediaban o les acechaban, etc. Y también tiene muchos ejemplos donde hombres y mujeres de Dios, solos o unidos, oraron, ayunaron y tuvieron grandes victorias en sus vidas personales, como familia y como naciones. Vamos a ver un par de estos ejemplos para que usted se haga una idea. En Génesis 21:10 aparece el ejemplo de Abraham y su sierva, la sierva de su esposa, Agar. Agar era sierva de ellos, y entonces, como la mujer de Abraham no podía tener hijos, entonces Sara le dijo que se acostara con la sierva de ella, que era Agar, y que ahí tuvieran hijos. ¿Por qué? Porque quisieron hacer las cosas humanamente, hacer que la promesa de Dios se cumpla, pero en la carne, humanamente, no en la voluntad de Dios. Por eso a veces nos atarantamos y hacemos cosas que Dios nunca nos ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque no queremos ayunar, no queremos orar, no queremos pagar el precio, el costo de la bendición de Dios, y queremos hacerlo, por así decirlo, manualmente, humanamente. Y es ahí donde nos desbaratamos y traemos a nuestra vida y familia consecuencias a veces horribles. La cuestión fue que Abraham tuvo un hijo de esta Agar. Y entonces Dios le dice aquí en Génesis 21:10, echa a esta sierva y a su hijo, porque Ismael no heredará con mi hijo Isaac. Imagínense, tenía que echarlo, pero Abraham llevaba 13 años que tenía ese hijo y estaba atado a esa relación. No podía echarlo fuera y no quería echarlo. Cuando Sara también le dijo, él dijo, no, esa idea es descabellada, ¿cómo se te ocurre? Pero Dios le habló y le dijo, lo que tu mujer te está diciendo es correcto. Echa a esa sierva y a su hijo. Échalo. A veces tenemos que echar esos espíritus inmundos, iglesia, que nos asedian y que han venido con nosotros a través de nuestra vida. Pero los vamos a echar con oración y con ayuno. Con oración y ayuno. Hay relaciones antiguas que te persiguen a ti, como esto que perseguía a Abraham. Abraham tal vez miraba a ese niño y decía, ay, qué pesar tener que echarlo, que pesar esto, que pesar lo otro, pero él estaba atado a esa relación con Agar, estaba atado, y Dios no quiere que nosotros estemos atados a ninguna cosa del mundo. A nada. Entonces tenemos que echar fuera emociones, sentimientos que no nos dejan arribar, que no nos dejan crecer en la obra del Señor, que nos mantienen ahí atados, achicopalados, como dicen los colombianos. Dígale al que está a su lado, es con oración y ayuno, con oración y ayuno. Es con oración y ayuno que nosotros arrojaremos a nuestros enemigos de nuestra vida y de nuestra casa. Las tribus de Israel tenían un mandato, que conquistaran Canaán. Ya Dios le había dado la tierra y tenían que ir a conquistar. Y ellos sí conquistaron algunos territorios, pero
no arrojaron a los enemigos, los dejaron viviendo con ellos. Y entonces esos enemigos de tiempo en tiempo se sublevaban y otros llegaron a tomar el control nuevamente de esos territorios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no arrojaron a esos enemigos en el tiempo que tenían que hacerlo. No se atrevieron, les dio pereza, se conformaron con tener el territorio y no importa que los enemigos vivieran ahí y ellos vivir en medio de los enemigos. Después los hijos iban creciendo con las costumbres de los enemigos y no se dieron cuenta cómo fueron perdiendo la fe en Dios y uniéndose a culturas paganas de idolatría y de inmoralidad. Entonces, esos son los peligros de no hacer las cosas bien hechas y de no arrojar esos enemigos de nuestra vida que vienen apareciendo en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestras generaciones. En Josué 13 dice ahí que el pueblo de Israel, las tribus de Israel, no quisieron someter a los de Jesús. ¿Y qué sucedió más adelante? Que David se casó con una descendiente de esta tribu o de esta ciudad, Jesús, y entonces tuvo a Absalón. David tuvo a Absalón con Maaca, que era hija del rey de Jesús. Y ese rey Jesús se caracterizaba, y toda esa nación, por ser traicionero y había entre ellos el espíritu de matriarcados. Y entonces ese espíritu de traición se mueve en el matriarcado. Y cuando David tiene un hijo con Maaca, que fue Absalón, ese espíritu vino sobre Absalón, y por eso que Absalón traicionó a su propio padre, lo perseguía para matarlo. Había un espíritu inmundo que no lo habían querido echar fuera, arrojar. Los que tomaron ese territorio tenían que echar fuera a los de Jesús y a los de Maaca, pero no los echaron fuera. Y entonces era un espíritu que venía persiguiéndolos de tiempo en tiempo. En Jueces 1:21, la tribu de Benjamín también tenía que echar fuera a los jebuseos de Jerusalén. Jerusalén eran jebuseos los que habitaban allí. Entonces, la tribu de Benjamín los dejó allí. Tomó el territorio, pero por alguna razón los dejó ahí. Y entonces, ¿qué sucedió después? Que Saúl no pudo o no quiso matar al rey Agag, ¿se acuerda? Y Agag era de ese lugar, provenía de ese lugar. Consintió Saúl en dejarlo vivo y Dios le había dicho que lo matara. Y entonces los agagitas, descendientes de Agag, se fueron mostrando o fueron apareciendo en las generaciones siguientes, porque como Saúl no lo mató al rey descendiente de este lugar, entonces se iba manifestando en las descendencias siguientes, y al final quien vence a este espíritu inmundo fue Esther. Esther lo vence. En alguna predicación nosotros vimos cuando venciendo a Amalek, vimos cómo Esther logró vencer el espíritu de Agag, que era un espíritu inmundo de muerte, de amenaza. Era un espíritu inmundo que controlaba y que quería controlar al pueblo de Israel, y que quería y perseguía finalmente matar al pueblo de Israel, aniquilarlo completamente. Y ese era el deseo de Agag, destruir al pueblo de Dios. Y entonces Esther tomó las armas que Dios le había dado e invitó a sus doncellas a ayunar por 3 días, y su tío, su pariente Mardoqueo, invitó a todo el pueblo judío a ayunar y apoyar a Esther en ese ayuno.
para que ella hallara gracia delante del rey y fuera de alguna manera anulado el decreto de muerte que había sobre los judíos. Entonces ese espíritu inmundo fue vencido con oración y con ayuno. Iglesias, con ayuno que nosotros vamos a arrancar, a arrojar, a echar fuera los enemigos del pueblo de Dios, a echar fuera los espíritus inmundos que han venido arrastrándose en nuestras familias y en nuestras generaciones. En los tiempos de Spurgeon, Spurgeon era una eminencia, digámoslo así, en cuanto a predicaciones. Él llegaba a un lugar y apenas abría esa palabra y la leía, la gente empezaba a llorar y caían a los pies del Señor, rendidos, confesando pecados y viniendo a los pies de Cristo. Y los periodistas un día encontraron a Spurgeon y le preguntaron cuál era la razón de su avivamiento, cuál era la razón de que llegara tan profundamente a los corazones y que muchos vinieran a los pies de Cristo con lloro, con quebrantamiento, con arrepentimiento sincero. Y él dijo: en el subterráneo está la clave. Ahí está, en el sótano de esta casa está la clave. Y los periodistas, como son ellos, vamos al sótano a ver qué hay ahí. Y entonces lo que vieron allí fue grande. Había decenas de hombres, mujeres, jóvenes, niños ayunando en ese lugar. Y se iban turnando y toda la noche oraban y ayunaban grupos de personas. Y ayunaban por este hombre de Dios, por el ministerio, por la palabra, para que llegara y alcanzara a muchos, para que los pecadores vinieran a los pies de Cristo y se arrepintieran de una vez y para siempre. Y así era, cuando él predicaba, caían convictos de pecado a los pies del Señor. Hoy día nosotros inventamos millones de excusas para no orar y no ayunar, pero yo llamo al pueblo de Dios a levantarse en este día, a tomar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Tomemos la oración, tomemos el ayuno, la alabanza, la declaración de la palabra del Señor y movámonos a tener victoria, movámonos a conquistar lo que todavía no hemos podido conquistar. Nosotros leemos las noticias, oímos cada día noticias de el deterioro de nuestros países, incendios, terrorismo, pobreza, no hay trabajos, no hay oportunidades, hay caos en las naciones, en los países sudamericanos y en el mundo entero. Y nosotros decimos tanta violencia y muchos cristianos van a las protestas y se meten allí a protestar. ¿Y cuál es el llamado nuestro como hijos de Dios? Como hijos de Dios, nosotros tenemos que orar y ayunar. Yo no le digo que de repente usted vaya a una protesta que sea de Dios, obviamente, y que usted vaya también allí, pero ore y ayune y sea consecuente con la palabra de Dios y como hijos de Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer antes de salir a las calles, orar y ayunar por nuestros países, por los líderes mundiales, para que el Señor haga su obra, para que si estas cosas van a venir, para que el pueblo de Dios no sufra estrago y podamos ser liberados de cualquier trampa que el diablo ha planeado en contra de nosotros y en contra de los hijos de Dios. Yo te desafío a arrojar todo espíritu inmundo de tu vida en este día, a ponerte firme, a pararte firme y a luchar si no has orado, si no has ayunado lo suficiente, que en este día, como pueblo de Dios, nosotros podamos unirnos y comenzar a ayunar y a orar juntos.
Yo me alegro mucho que este ministerio, nosotros venimos haciendo esto desde hace mucho tiempo. Este ministerio nació en ayuna y oración. Fue cuando el Señor me llamó a mí, cuando ayuné por una enfermedad que tenía yo, y el Señor aprovechó la ocasión para llamarme al ministerio. Eso fue glorioso y por eso yo siempre he promovido el ayuno y la oración en medio de nosotros. Pero pienso que no es suficiente lo que estamos haciendo y que el Espíritu Santo de alguna manera quiere que nosotros aumentemos el tiempo de oración y de ayuno que tenemos como ministerio. Él está llamándonos a ayunar juntos como congregación, de la manera que sea, a través de los medios audiovisuales, cada uno en su casa, pero ayunar como congregación, como individuos, como hijos de Dios, como familias y como grupos que estamos organizados dentro del ministerio. El ayuno es un arma poderosa también para cambiar los juicios que Dios ha determinado sobre naciones y pueblos que han sido desobedientes. En el caso de Nínive, Jonás fue llamado, en el libro de Jonás usted puede leer esa historia, Jonás fue llamado a predicar a Nínive. ¿Por qué? Porque en Nínive se habían puesto desobedientes a Dios, lo habían sacado de todos sus planes, y entonces Dios llama a Jonás a anunciar que en 40 días Dios iba a destruir todo Nínive. Y entonces Jonás anuncia eso y dice: arrepiéntanse, oren, ayunen, porque si no, en 40 días, mi hijo, no va a quedar nada aquí. Nada es nada. Y entonces, desde el rey para abajo, creyeron a la palabra del Señor. El rey se quitó la corona, se quitó sus vestidos de rey y se humilló en polvo y ceniza, iglesia. Ayunó el rey y todo ese país, toda esa gente juntamente con él ayunaron hasta que vino el favor y la bendición de Dios, y el decreto que había, ese juicio que había sobre Nínive, fue cambiado por una palabra de bendición. Hubo salvación y hubo bendición en esa nación. Pero los bebés, los animales, todos ayunando. Yo me imagino el gato pidiendo de comer y esos dueños de casa le decían: no, si yo ayuno, tú también ayunas, gato. El perro aullando ahí de hambre, de lo que fuera, pero hubo lamentación ese día, hubo lloro y hubo quebrantamiento, y eso era lo que Dios quería, que desde el rey para abajo todos lloraran en arrepentimiento, en quebrantamiento de la carne, porque eso es lo que quiere el Señor, que hagamos morir la carne y que nos sujetemos a su voluntad. En Isaías 64:7 dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Por qué el pecado se enseñorea? Por esta razón, porque Dios quiere que alguno de la casa se levante a buscar el rostro de Dios en ayuna y en oración. Y por ese que ayuna y que ora, los demás van a venir a los pies de Cristo, pero uno de ustedes tiene que moverse en su casa. No esperes que el otro lo haga, hazlo tú. Levántate para Dios en oración y ayuno. En Ezequiel 22 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, cerco, que se pusiese en la brecha, en el hueco, en el hoyo, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Que no se cumpla en nuestra vida, que cuando el Señor mire y diga: a ver, en la casa del hermano José Concha, ¿hay alguien orando?
Oh sí, están orando ese matrimonio, qué bonito, gloria a Dios. Voy a enviarle todo eso que ellos están pidiendo. Tomen, reciban su bendición por la que están orando. Ayuno y oración, iglesia. Ponte de acuerdo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, los que ya sean creyentes, y ayunen y oren por los que todavía no son, por los que les cuesta, por los que están débiles. Si tú, varón de Dios, tienes una familia inconversa, métete en tu cuarto y ayuna para el Señor por toda esa familia. Lo mismo tu mujer, si tu esposo, tus hijos aún no vienen a los pies de Cristo, tú hazlo. Yo te animo, anímate a ayunar, a buscar del Señor. Haz algo de lo que dice la palabra del Señor, y con eso vas a mover esos espíritus inmundos de pereza, de flojera, de tibieza espiritual que se mueven en tu casa. Levantémonos y ayunemos juntos. Ayudemos a los que están con los brazos caídos a levantar sus brazos y a volver a creer, a volver a tener esperanza. Hay victoria, iglesia. Hay victoria para el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios se une en oración e intercesión, en ayuno. El diablo le tiene miedo a la gente que ora y que ayuna. El diablo huye cuando ve que el pueblo de Dios se levanta. Cuando David mató al gigante Goliat, Goliat representaba un principado de maldad que tenía atemorizado al pueblo de Dios. ¿Entiende lo que es eso? Pero cuando David logró matar a Goliat, cuando cayó ese gigante al suelo y los filisteos vieron a su líder que estaba muerto, ¿sabe lo que hicieron? Se echaron a volar, corrieron, arrancaron. Y eso es lo que pasa cuando su paladín estaba en el suelo muerto. El pueblo filisteo salió corriendo, y eso es lo que hace el diablo. Cuando ve que un pueblo de Dios se une en oración y ayuno, el diablo huye, el diablo tiene miedo. Jesús puso las manos o dio la palabra y ese muchacho se sanó inmediatamente. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no oramos lo suficiente? Oramos, pero para nuestros deleites y vanidades, no para pedir la voluntad de Dios. Y no ayunamos porque tenemos millones de excusas. Pero hoy yo te animo, siervo de Dios, sierva de Dios, a levantarte, a unirte conmigo, a unirte al cuerpo de Cristo en oración, en intercesión, en ayuno, iglesia, en ayuno. En vestirnos de cilicio en el corazón, a derramar nuestros corazones en arrepentimiento. Venir a Dios humillados delante de su presencia, en oración y ayuno, iglesia. Y Dios va a oír nuestro clamor. Levántate, hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos obedientes a Dios? ¿Dónde están los hombres y mujeres de fe? ¿Dónde están esos muchachos que sueñan y ven visiones en los últimos tiempos? ¿Dónde están esos ancianos que profetizó Joel, que verían visiones y soñarían sueños? ¿Dónde está esa generación llena del Espíritu Santo, llamada a hacer proezas y milagros, llamada a traer a los cautivos a la libertad en Cristo? Esos somos tú y yo, llamados a desatar las ligaduras de impiedad, llamados a dejar libres a los quebrantados de corazón, a abrir los ojos de los ciegos, a hacer andar a los paralíticos, a llamar a la salvación a muchos que están en la oscuridad. Pero lo vamos a hacer cuando estemos llenos del poder y la autoridad de Dios en oración y ayuno. Es el ayuno el que quiebra los yugos de opresión. Es el ayuno el que desata a los cautivos, iglesia, y la oración. Más bien si es una oración conjunta. Vamos a orar en este día y vamos a declarar:
que tenemos esa autoridad de Dios para volver a retomar. Si tú has dejado de orar y de ayunar, en este día yo te llamo a retomar esas armas para tener victoria. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Santo, Dios soberano, maravilloso Señor, gracias por esta exhortación a buscarte en oración y ayuno, Padre. Dios mío, entendemos que muchos espíritus inmundos nos han perseguido a través de nuestra vida y no hemos podido echar fuera. Pero a la luz de tu palabra, Señor, hoy entendemos que no hemos podido, Señor, porque hemos sido negligentes, porque hemos buscado hacerlo a la manera humana, en la carne, y no con las armas espirituales que tú nos has dado. Señor mío, ponemos delante de ti nuestros corazones y nuestras vidas, Padre. Límpianos de toda pereza. Límpianos, Señor Jesús, de toda modorra, de la flojera que nos invade para levantarnos a orar, para entender que este llamado es grande y sobrenatural. Dios mío, que todas esas cosas que nos impidan vivir una vida de fe, una vida victoriosa, Señor, en la oración, en el ayuno, en la declaración de tu palabra, Padre, huya fuera todo espíritu inmundo que no nos deja levantarnos, Señor, para ser victoriosos. Hoy lo atamos y lo echamos fuera a los gobernadores, los principados, las potestades, las huestes satánicas que se mueven en contra del pueblo de Dios, para tenerlo maniatado, para cerrarle su boca y que no hablen y no declaren tu palabra, para tenerlos cautivos del miedo y no ayunen y no busquen lo sobrenatural y no se muevan por fe. En esta hora, Padre, declaramos que echamos fuera, arrojamos fuera todo espíritu inmundo de maldad que se mueve en nuestras propias vidas, en nuestros propios corazones, y declaramos, Señor, que somos libres de toda trampa del diablo, libres de temores, libres, Señor, de todo lo que nos pone lazo, de todo lo que ata nuestras bocas para orar, lo que ata nuestros pies para no correr al santuario, para no correr, arrodillarnos delante de ti y buscar tu presencia, Señor. Todo temor de dejar de comer, Padre, se va afuera. Creemos que dependemos de ti y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y esta es palabra tuya. Eres tú llamándonos, eres tú exhortándonos, Señor, a buscar tu presencia, a buscarte en lloro, en quebrantamiento, en arrepentimiento, como Nínive, Señor Jesús. Desde el rey para abajo se humillaron, quitaron sus coronas y llamaron a toda esa nación a buscar tu rostro, Padre. Que hoy, Señor, sintamos ese llamado tuyo a despojarnos de la comodidad, a despojarnos del confort, Señor, a venir a tus pies humillados, a tu presencia, Señor, en oración y ayuno, Padre poderoso. Que nos sintamos dejar de comer, sino que lo hagamos, Dios mío, mirando que la victoria que viene es grande, grande, sobremanera grande, Padre. Oh, que tú harás maravillas delante de nosotros, Señor, pero es necesario que nos santifiquemos, que nos limpiemos y que traigamos ese poder y esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, dice tu palabra. Hoy tomamos esa autoridad que tú nos has dado, Señor, y echamos fuera todo espíritu inmundo de adicciones, de alcohol, de drogas, de pornografía, que han venido persiguiendo a nuestras generaciones, aún en nuestras propias vidas, Padre. Echamos fuera todo espíritu de divorcio, todo espíritu de rebeldía en nuestros hijos, en los padres, en la familia, Padre. Reprendemos al ladrón, al destructor y al devorador. Nos unimos en oración, Señor, para que tu sangre preciosa anule todo decreto de cáncer, de muerte, de enfermedad, de esquizofrenia, de locura, o de depresión, de ansiedad. Atamos esos demonios que quieren hacernos creer
que muchos de nuestros familiares están locos, están dementes. Oh Rey precioso, echamos fuera espíritus de locura, de esquizofrenia, oh espíritus lunáticos, fuera en el nombre de Jesús. Caen todas las obras inmundas del diablo, arrojamos fuera al ladrón, al destructor y al devorador, toda artritis, todo reumatismo, toda artrosis, todo lupus, enfermedades degenerativas, hereditarias, fuera en el nombre de Jesús. Hipertensión arterial, enfermedades coronarias, al sistema circulatorio, excretor, o al sistema inmunológico, fuera todo espíritu inmundo, fuera espíritus inmundos de enfermedad que tienen atado al pueblo de Dios, espíritus de asma, fuera, alergias en los ojos, crónicas a la garganta, Padre, fuera toda enfermedad, toda obra inmunda del diablo que Satanás ha traído a nuestras vidas. Hoy la echamos fuera. Hoy nos decidimos a arrojar esos enemigos de nuestra familia, de nuestra propia vida, con los que hemos venido luchando. Pero tomaremos ahora las armas de nuestra milicia. Tomaremos, Señor, ahora la oración, el ayuno, Padre. Y sabemos, Dios, que seremos más que vencedores por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ponemos todo en tus manos, Rey poderoso, y confiamos que una bendición grande se avecina para tu pueblo. Que desde el momento, hoy que hemos tomado la decisión de buscarte más profundamente en ayuno y oración, creemos, Padre, que grandes victorias abrazaremos y compartiremos testimonios grandes de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Oh Rey poderoso, gracias. Hoy declaramos que somos más que vencedores por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, y todos los que escucharon esta palabra, llénense en oración y ayuno. Esa es la clave. Dios te bendiga.